Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Hoy, después de varios meses, Dios pone hoy en mí gloria y honra para Él hacer esta transmisión, hacer este estudio de la palabra, ya que todos los días Él ha puesto en mí predicar su evangelio a través de devocionales, a través de las redes sociales, dando gracias a Él ante todo y dándole gracias a cada uno de mis seguidores o miembros o amigos, como quieran llamarse, de mis perfiles en las redes sociales, en Facebook, en Messenger y en Instagram. De igual manera, se ha creado un canal con el nombre Kark Anderson Paredes, para que aquellos que quieran seguir y ver las transmisiones que se publiquen allí poco a poco, mediante sean puestas a través del Espíritu Santo y no por la carne. Por eso es que hoy voy a hacer este estudio o esta participación de la palabra, donde nuestro Padre Celestial ha puesto en mi ser, en mi espíritu, esta inquietud de llevar esta palabra con el tema plan de salvación, ya que en los actuales momentos de toda esta pandemia colectiva y global, las pocas iglesias que han abierto las puertas siguen en la metodología, en la doctrina o en los mismos sermones repetitivos de fornicación, adulterio, mentira, chismes, en fin. Realmente Dios ha alargado esta enfermedad y la seguirá alargando hasta que su pueblo escogido, su pueblo ungido y todos aquellos que están al frente de congregaciones, llámese como se llamen, o tengan el título que tengan, pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, profetas. O sea, mientras no prediquen lo que está escrito aquí en la Santa Biblia, lo que dice aquí es el plan de salvación, el por qué Dios Todopoderoso se hizo hombre como tú y como yo, para entregar o entregarse en una cruz cuando es santo, puro, limpio, sin pecado. Porque escrito está ya en la palabra, dice que Él buscó a un justo y no encontró a ninguno. Y en estos tiempos, hoy 2 de julio, mucho menos hay un justo que se ha encontrado. Y la gente cree y sigue creyendo con las falsas doctrinas o las doctrinas mal fundadas, que creen que se van a salvar por obra, por instituciones benéficas, por obras, llámese como se llame, de entregar una bolsa de comida, de tocar en las calles al indigente y darle un plato de comida. No, de obras está llena este planeta, con artistas, con cantantes, con presidentes, con políticos, en fin. Pero la salvación es por fe, porque una fe sin obra es muerta. Entonces, hoy los invito y los exhorto para que el que quiera aprender, identificarse si es un hijo de Dios o un hijo de este mundo, sea creyente, no creyente, religioso, aquel que se inclina hacia las doctrinas o hacia la idolatría, aquel que huye está temeroso, porque realmente Dios ha puesto en mi ser que hoy en día tenemos que evangelizar a los propios evangélicos, porque lamentablemente andan llenos más de temor que aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Entonces, el motivo de esto es porque yo me puse estado, y Dios es testigo por mi propia vida, que para Él vale mucho, mas para este mundo no.
Muchos me han puesto en tela de juicio, que habla es la carne, más no el espíritu. Yo estoy bien es con Dios. Y estoy haciendo este video hoy porque después de tanto ayuno y oración, le he pedido que me use para dar este mensaje lo más claro, lo más enfático y lo más práctico de entender a aquellos que todavía están cegados y sordos con la palabra de Dios en la Santa Biblia. Todos somos humanos, todos vamos a seguir cometiendo errores, pecados. El pecado no solamente es la fornicación, el adulterio, la pornografía, la masturbación. El pecado es cualquier cosa que te pase a ti en tu mente y no esté dentro de los mandamientos, estatus o lineamientos de nuestro Señor Jehová de los ejércitos, a través de la sangre derramada en una cruz por nuestro santo Jesús de Nazaret, el cual murió sin ser pecador, para darnos a entender a nosotros que la salvación es a través de Él. El único mediador entre Dios Padre y el humano es Cristo Jesús, más nadie, ninguna religión, ninguna doctrina. Pero el plan de salvación existe y es la reconciliación de Dios con el hombre a través de su Hijo Jesucristo. De verdad, amados míos, Cristo te ama. Sí, a ti que tú estás escuchando este video. No lo hice por Facebook Online o por el canal de YouTube, porque lamentablemente mucha gente no se conecta y prefiero, y Dios me dijo, haz un video y después móntalo para que se pueda expandir a muchas naciones, a muchos territorios a través de tus redes sociales, que son las mismas que son usadas constantemente por Satanás y sus demonios para traer desviación en el corazón, en la juventud, en la niñez, en la adolescencia, en la humanidad completa. Y hay que estar firmes en Cristo Jesús. Dios me dio palabras días anterior, que tenemos que evangelizar, como dije anteriormente, a los mismos cristianos, a los mismos evangélicos. La doctrina no te va a salvar, la religión no te va a salvar. El único que salva se llama Cristo Jesús. Depende de la entrega genuina y verdadera de tu corazón, porque todo lo que sale de la boca es producto del corazón. Y ustedes saben muy bien que el único que abre puertas y cierra puertas se llama Jehová de los ejércitos, que creó los cielos, la tierra y todo lo que está debajo de ella. Mi alma alaba a Jehová. Yo cada día amo más a Jesús. Yo cada día me enamoro más de Jesús. Y Dios es el que escoge tu futuro, tu presente, y te transforma tu pasado. Pero de ti está, después que eres encontrado por Cristo Jesús, porque nosotros no buscamos a Dios, es Dios que nos encuentra a nosotros. Y es un rebaño selectivo y escogido que ya está predestinado antes que el mundo fuese mundo. Pero hoy Dios toca tu puerta a través de este video. Hermano y hermana, que todavía no tengas a Cristo en tu corazón, hoy es el momento de aceptarlo como tu único Señor y Salvador, que está vivo, porque no está entre los muertos ni en una tumba, porque resucitó al tercer día en cuerpo, alma y espíritu, y está a la diestra del Padre. Y siendo verbo y sustantivo, y siendo el alfa y el omega, el principio y el fin, tuvo que hacerse hombre, como tú y como yo, para hacer el último sacrificio, porque después de Cristo Jesús en la cruz, ya no hay sacrificio que valga con los animales que sigan matando. Ustedes, los religiosos, ustedes, los paleros, los santeros, los espiritistas, los vuduistas, cualquier secta satánica y diabólica que existe todavía hoy en día, que tienen iglesias
haciéndole culto a Satanás y a sus demonios, sacrificando y matando niños que raptan, pequeños, recién nacidos, vírgenes, porque aquel que cree que esto es una fantasía o una película de ficción no lo es. Por eso es que hay que escudriñar la palabra y hay que orar con amor y devoción al Padre para que revele sus misterios que están dentro de la Biblia. Porque la palabra misma dice: clama a mí, yo te responderé y te daré entendimiento y conocimiento de las cosas ocultas que tú no conoces. Le doy la gloria y la honra a mi Padre a través de su Hijo Jesucristo y por el Espíritu Santo que ha puesto en mí. Y sigo pidiéndole que ponga en mi palabra para este pueblo de dura cerviz, de corazón duro, porque vendrán tiempos difíciles. Y lo que quiero decirle es: hermanos cristianos, ustedes tienen que ser el ejemplo si realmente están firmes en Cristo Jesús y si realmente creen en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No sean como Tomás, que creyó porque lo vio, porque tuvo que verlo con sus ojos y meter sus dedos en las llagas, en las cicatrices, en las heridas, que siempre nos mostrará Él para demostrarnos: yo soy Cristo resucitado, no Cristo muerto. Aleluya, santo nombre. De verdad los exhorto a que busquen más de Cristo, a que busquen más en la palabra, a que dejen esas doctrinas. A los que se congregan, vayan a buscar la voz del Espíritu Santo y no la del hombre que está puesta en un púlpito. Basta ya de dar los mismos sermones de fornicación y adulterio. Ya sabemos que esos son pecados y que tenemos que limpiar nuestra imagen, nuestra forma de vestir, de hablar, de divulgar, ser mentores de la salvación y no seguir llenando de miedo y de dudas a aquellos que van a buscar palabra. Porque la iglesia de Cristo somos nosotros, nuestro cuerpo, no un templo de 4 paredes, y eso ya lo saben ustedes. Las iglesias son hospitales donde vamos mucha gente con muchos errores, con muchas dificultades, con muchas aflicciones, con muchas tribulaciones, con muchas enfermedades en nuestro corazón. Y lo que vamos a buscar es la palabra de Dios, que la presencia del Espíritu Santo se encuentre en ese recinto para que haga un avivamiento de fuego unánime, como lo hizo en la Torre de Salomón cuando tocó a los que estaban presentes. Y toda la sabiduría proviene del Padre que está en los cielos, no de esta tierra. Yo tengo 3 títulos universitarios, tengo más de 40 cursos y tengo una especialización en diplomado. Pero es sabiduría de aquí del mundo que he tenido yo que estudiar y la desecho porque ahorita en Estados Unidos no me ha servido para nada. Y tengo 4 años en los caminos y le doy la gloria y la honra a mi Padre por haberme encontrado. Porque a mí me sacó de mi país, Venezuela, a los 40 años, como sacó a Moisés de Egipto. Y lo encontró a los 84 años para predicar con fuerza y con fuego, donde hizo más señales y prodigios para su pueblo israelita, para sacarlo de Egipto y darle a demostrar al faraón que ningún hombre, sea quien sea, con el título que tenga, con el dinero que tenga, puede más que el Dios Todopoderoso. Porque hasta el propio Satanás y sus demonios tienen limitaciones en esta tierra. Y todo ya viene a su fin. Por eso es que Satanás anda más desesperado y trabajando más organizadamente para terminar de destruir y de derrotar a los cristianos, al que cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, al que fue bautizado por la triada. Hermanos míos, quiero compartir con ustedes este estudio bíblico que Dios tituló y puso en mi corazón. Y ese devocional lo puse esta mañana, pero me dijo: escríbelo y haz un video. El plan de salvación. El plan de salvación. Porque tú y yo tenemos todavía
el chance y la oportunidad de ser salvo. Yo soy salvo, ya yo estoy salvo. Yo y mi casa somos salvos. Y seguimos a Cristo Jesús en el nombre del Señor Todopoderoso. Entonces, los invito a que vayamos al Salmo 19, del 1 al 14, y que lo leyamos, si quieren acompañarme, en esta hora y en este momento. Porque la palabra es viva, es eficaz y es cortante como la espada de doble filo. Y aquel que tenga oídos, escuche, y el que tenga ojos, vea, para que se termine de caer toda telaraña y toda sordera espiritual. Salmo 19, del 1 al 14. Y el título de ese salmo son Las obras y las palabras de Dios. Imagínate, toda obra que fue hecha por nuestro Creador es maravillosa y gozamos de cada naturaleza sin cobro, sin pagar. Podemos ir a un parque y sentarnos y meditar, viendo el sol, viendo las nubes, viendo el cielo, disfrutando de cada sonido de las aves, del movimiento de los árboles. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. ¿Qué quiere decir aquí? Que diariamente, cada despertar nos trae a nosotros una sabiduría del Dios poderoso que pone, y la pone sobre nosotros en el lapso de sueño, cuando nosotros entregamos nuestros sueños a Él, para que nos dé palabra para su pueblo, para que su pueblo cada día, cuando tiene la bendición de despertar, escuche que Dios nuevamente te está hablando, tocando y tocando y tocando, para que lo aceptes en tu camino y en tu vida y en tu familia. Ay Dios, amén, gloria a Dios, Señor. Santo sea tu nombre, Padre. La presencia tuya está aquí, yo sé que sí, Señor. Y que toda esta palabra sea palabra tuya, Altísimo mío. Que no sea el siervo Carparedes hablando. Amén. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Actualmente, ¿cuántas personas no son seguidas, perseguidas, son ejecutadas, son asesinadas, son mutiladas, son torturadas, porque realmente creen en Cristo Jesús y predican su evangelio como fue dada y como fue manifestada? Ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Hay gente que todavía, hoy 2 de julio del 2020, creen que predicar en las naciones porque Dios te va a montar en un avión, en un jet, en un barco, en un vehículo y te va a llevar a todas las naciones. No, empieza desde tu casa, desde tu hogar, desde tus hijos, desde tu matrimonio, desde tu familia, desde tus primos, sobrinos, desde los vecinos. Allí empieza a predicar el evangelio a las naciones, y después Dios, viendo tu sacrificio, tu entrega verdadera, Él abrirá puertas y pondrá personas en tus caminos. Te lo digo yo por testimonio, que Dios ha puesto y sigue poniendo personas en mi caminar para extender la palabra de Dios. Yo no soy ni pastor, yo no soy evangelista, yo soy solamente un siervo, un ministro de Dios. Y muchos de los que me siguen, de los que Dios les ha tocado, porque yo sé que esa semilla ha caído en tierra fértil y dará sus buenos frutos, firmes y sólidos como un árbol a orilla de río, que tiene siempre sus hojas verdes y hermosas y nunca se marchita ni se pudre. Yo sé que cada palabra que yo pongo en mis devocionales, esa semilla ha caído en muchos terrenos fértiles
Y no lo hago para que reconozcan a Car Paredes. No, para que reconozcan al Dios Todopoderoso que me ha enviado a mí como a muchos a predicar la palabra, su evangelio basado en la Biblia, y que todo lo que se explique sea una explicación clara, precisa para aquellos que les cuesta entender y no tienen la capacidad de entendimiento celestial. Por eso es que orar y pedir los dones, los frutos, habilidades y destrezas que entrega Dios, que active los 5 sentidos que Dios nos entregó a nosotros, que es visión, audición, olfato, gusto, tacto. Los dones los da Padre como Él lo desea dar. Los frutos todos lo tenemos. Lo que pasa es que no lo activamos, no los desarrollamos. Solamente analicen. A mí muchos me han llamado, ese tipo es loco, ese varón tiene una fe que yo no entiendo. Muchos hermanos míos en Cristo Jesús, evangelistas, por eso es que a los evangélicos igualmente hay que predicarle la palabra, porque su fe es limitada. Y discúlpeme si alguien se ofende, en el nombre de Jesús y por el amor a Cristo Jesús. Hoy estoy hablando así porque por la fe es que se mueve el mundo. Por la fe viene tu salvación, no por obra, repito, y lo dice la palabra, no lo dice Car Paredes, lo dice la palabra. Muchos dicen, no, sí, pero es que la palabra dice que hay que trabajar. Claro que sí, tenemos que trabajar. Yo trabajo, yo tengo un trabajo normal, pero Dios a mí me ha cerrado muchas puertas porque Él me ha dicho, yo quiero que tú dependas de mí, no de ti, de tus fuerzas. Yo soy tu proveedor, yo soy tu sustentador. Yo soy Jehová justicia, Jehová Jireh, Jehová Shalom, Jehová Adonai, Jehová, gran Jehová, levantador de banderas blancas, gran guerrero, gran general de generales, rey de reyes, señor de señores. Amado Padre, hermanos queridos, esto no es quien tenga más tiempo en los caminos. Esto es quien tenga más entrega a nuestro Padre en la intimidad, en el altar que se haya hecho para Él, en el sacrificio que tú sigas dando para Él. Muchos quieren bendiciones, todos quieren que se abran los cielos, pero no ponen de su parte ni entregan tiempo de su vida. Muchos van a la iglesia cuando estaban abiertas los domingos 2 horas y salían corriendo de una vez. Eso no es así y me disculpan nuevamente. Esto que está pasando es porque Dios está removiendo las matas, está removiendo las butacas y va a mover mucha gente de las iglesias para darle la oportunidad a la nueva generación que realmente busquen de Dios y han buscado de Dios y siguen buscando de Dios. Porque muchos creen que porque tienen 30, 20, 40 años en los caminos del Señor son más santos. Nadie es santo, el único santo se llama Cristo Jesús, Dios Todopoderoso, que sin tener pecado, mancha alguna, murió en una cruz por tus pecados, por mis pecados, derramó su sangre para limpiarnos, para romper toda atadura, toda maldición generacional de nuestros ancestros y antepasados, de nuestros padres terrenales como espirituales, para derribar toda atmósfera contaminada de principados y potestades. Porque escrito está que todo aquel se inclinará, inclusive Satanás y sus demonios, al nombre sobre todo nombre puesto en los cielos y en la tierra y debajo de ella, Cristo Jesús. Amado mío, amado Señor, mi alma te alaba y te necesita cada día más. Úsame, porque sabes que deseo, anhelo seguir llevando tu palabra a cualquier ser viviente. En el nombre de Jesús. Lean
Salmos 19 del 1 al 14 en su casa. Anoten, Primera de Juan 5 del 10 al 12. Primera de Juan 5 del 10 al 12. Y el tema de esta transmisión se llama Plan de Salvación y de reconciliación con nuestro Señor, con nuestro Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Primera de Juan 5, del 10 al 12. Y el título que tiene aquí en la Biblia es La fe que vence al mundo. ¿Y quién venció al mundo antes de ser mundo? Nuestro Salvador Jesús de Nazaret. Y la palabra dice, no la palabra de hombre, sino la palabra de Dios Altísimo. Dice en Primera de Juan 5, 10 al 12, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. O sea, hermano, tú tienes que tener a Cristo en tu corazón, porque si tú no tienes a Cristo, tu salvación, no tienes salvación. Hagas lo que hagas, no tienes salvación si tú no tienes realmente a Cristo dentro de tu corazón, dentro de tu comportamiento, dentro del amor al prójimo, dentro de la fe. Porque a veces, y es así, tenemos que creer, no por vista, sino en el Dios Todopoderoso. Y yo, si tengo fe y todos los días le digo, como los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, Maestro, ¿cómo hacemos para que crezca nuestra fe? ¿Cómo crees tú que Abraham fue amigo de Jehová? Un idólatra, un ser que estaba acostumbrado a sacrificar animales a todos los demonios de Satanás y tenían mucha idolatría. Y Dios le dijo, Abraham, sal de tu casa y parentela y sígueme. Tal vez a él se le hizo fácil porque ya era un idólatra, porque ya le rendía culto a muchas imágenes vistas en los cielos, en la tierra y debajo de ella. Pero siguió esa voz y creyó en esa voz, y por creer se le llama el Padre de justicia, el Padre de la fe, porque creyó en una voz que estaba en su corazón y en su espíritu. Y sin tener hijos le dijo, tú serás el padre de muchas generaciones. Entonces, si la fe de Abraham fue tan grande hasta el día de hoy, a mí me da igual que quieran poner en tela de juicio si soy ministro o no soy ministro de Dios, si soy siervo o no soy siervo de Dios. Muchos me han llamado pastor y evangelista. Y si es la voluntad de Dios que yo sea pastor o evangelista o misionero, gloria a Dios. Dios sabe lo que hay en mi corazón y Él sabe que yo quiero servirle, porque no tendré cómo pagar la sangre que Él derramó por mí para salvación eterna. Porque este cuerpo irá al polvo, pero mi alma y mi espíritu es la que yo lucho constantemente en este mundo contaminado, cruel y perverso, de salvar mi alma y mi espíritu. Y todas esas luchas que vienen a mi mente, batallo con ella, porque Dios dice en la palabra, yo me fortalezco en tus debilidades y yo soy el que doy la victoria y te rejuvenezco como el águila y te doy la fuerza del búfalo. Y yo he hecho pacto y promesa con mi Dios Todopoderoso y le doy gracias que me sacó del fango y de la oscuridad y que ahora puedo caminar en luz, y espero ser luz para otros, ya que muchos me lo han manifestado, que han tenido el pensar de suicidarse, de quitarse la vida, y Dios le ha puesto ese devocional que yo he mandado, y están salvos, están vivos, y me han escrito en privado para decirme, gracias hermano por dejarse usar, porque iba a quitarme la vida y su palabra me salvó. Y yo le digo, no es mi palabra, es la palabra de Dios que pone en mi boca para ser transferida, difundida. Y yo los exhorto a ustedes que si toda palabra que yo exponga a usted lo toca en un momento determinado de la vida, difunde esa palabra a otros, porque puede haber otro peor que usted. Difúndala, compártala,
Dele compartir y difundir la palabra del Dios Todopoderoso, porque ese es nuestro llamado: evangelizar, predicar la palabra de Dios. Aleluya, amado Padre. Continuamos. Primera de Juan 5, del 10 al 12. El que no cree en Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Así de simple. Si tú no crees en Cristo Jesús, tú no crees en Dios. Por eso, vuelvo y repito, esta pandemia va para largo y vienen cosas peores, porque Cristo está en Apocalipsis. Y es mejor que te aferres a Dios, que creas en Dios, porque vienen aflicciones peores que esta pandemia. Y a ti te digo, hermano y hermana, a ti cristiano, a ti evangélico, busca más de predicar el evangelio de vida y de salvación, que el temor que tú tienes en ti por si te vas a morir o no. Si mueres, ya es ganancia si moriste en Cristo Jesús, y lo sabes, Así que no sigas dando sermones de que vamos a cuidarnos. Sí, escrito está en Proverbios que hay que cuidarse, pero hay que creer también en aquel que dijo: por mis llagas serás sano, y ninguna pestilencia y mortandad entrará a tu casa, porque está sellada con la sangre del Cordero. Así que, oído a lo que aquí se predica, porque no estoy hablando nada que esté fuera del contexto bíblico. Amado mío, sonríe porque Dios te ama. Y esto es solamente un abreboca. Versículo 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Jesús de Nazaret. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, te invito a que busques de Jesús hoy y te arrepientas de tus pecados realmente, porque no hay ningún justo en la tierra que haya sido hasta hoy, 2 de julio, encontrado. Querido hermano, la otra palabra está en Romanos 5, 8, 10. Romanos 5, 8, 10. Romanos 5, 8, 10. Aquí, que igualito yo estoy buscándolo poco a poco, normal. Y la palabra en Romanos 5, 8, 10 empieza con resultados de la justificación. Somos justificados por la sangre de Cristo Jesús. Somos justificados y libres de todo pecado por la sangre que fue derramada en una cruz de madera, donde todas las maldiciones generacionales fueron rotas, consumadas, donde las llaves del Hades se le fue quitada a Satanás, donde el nombre que estaba escrito en el libro de la vida de la muerte eterna fue borrado y fue escrito en el libro de la vida eterna. Aleluya, gloria a Dios. Y la palabra nos dice en Romanos 5, 8, 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El único y último sacrificio verdadero. Todos somos pecadores y la sangre de Cristo nos limpia de ese pecado, o de esos pecados. Y pecado es pecado, llámese como se llame. Porque muchos quieren creer que un pecado es más grande que otro. Si tú te arrepientes de corazón, Dios te salva. Antes yo no entendía y peleaba. Nosotros no somos quienes para cuestionar al soberano. No somos nadie para decir por qué a él sí y por qué a mí no. Solamente búscalo. Te invito a que lo busques. Yo antes
Lloraba de impotencia cuando yo escuchaba testimonios de violadores, de asesinos seriales que estaban poseídos por millares de legiones demoníacas. Y Dios los encontró y les dio, por soberanía, la libertad y el perdón de todas esas víctimas. Por ende, claro que hay un pago de toda la maldad que se hace, pero hay un perdón y hay una salvación. Y en el cielo van a haber muchas coronas, muchas coronas. Y la palabra misma dice que del menospreciado, del burlado, del ignorado, del golpeado, de esos Dios se glorifica y los pone y los alza por encima de aquel que quiere darse más justo que Cristo. Y dirá, y dice la palabra, que Él le da sabiduría a quien Él quiere, como Él quiere y donde quiere. Sabiduría, conocimiento, entendimiento, más que a un teólogo, más que aquel que se llena de libros y de títulos. Porque ¿qué historia más clara que tenemos esta? ¿Cuántos sacerdotes, cuántos escribas no habían en la época de los judíos? Y daban falta de conocimiento. Nicodemo no buscó a Jesús en la oscuridad y le dijo, ¿cómo maestro puedo ser yo salvo, sabio? Hay que volver a nacer. Y él decía y le dijo, por falta de conocimiento, ¿cómo hago yo para entrar al vientre de mi madre otra vez? Jesús le dice, hay que volver a nacer, pero de las aguas. Te invito a que te congregues, te invito a que te prepares para que seas bautizado en las aguas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te invito a que le dé la oportunidad a nuestro Señor de encontrarlo, de ser tocado por Él. Muchos no les gusta lo que yo predico, pero yo no vine a buscar un público. Como lo dijo Cristo Jesús, yo no vine a buscar a los sanados, ni a los santos. Yo vine a buscar a los enfermos, a los pecadores, a los republicanos, para mostrarle el camino verdadero y correcto, que es la salvación y el perdón de pecados. Ya no sigas predicando fornicación, adulterio, porque ya sabemos que eso es pecado, como la masturbación, la fornicación, la pornografía, y en fin, una lista larga. Si quieres te vas a Hechos, que ahí creo que está en la lista, en Deuteronomio. Escudriñas la Biblia, más nada, y Dios pondrá en ti el sentir y los libros y los versículos que tú pidas a Él para aprender y crecer en el Espíritu, no en la carne. Amén. Por la sangre de Cristo somos salvos, y fuimos salvos y coherederos del Rey, del reino de Dios. Romanos 3, del 23 al 27. Romanos 3, del 23 al 27, y dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la salvación y de la gloria de nuestro Padre. Pastor de 30 años, apóstol, wow, cuando se llaman apóstol, el título más grande que su boca. No estoy en contra de los ministerios, aclaro, pero sí estoy en contra de aquellos que se creen más que los demás. Porque si Dios, siendo Dios, se hizo hombre y fue manso y humilde, más tú y más yo tenemos que hacerlo, si estamos buscando realmente la semejanza de Dios y amar al prójimo como a ti mismo, para que tú recibas lo que quieres recibir. Cristo te ama, mi hermanito. Cristo te ama. A ti, mi hermano,
y hermana que están viendo este video o el que se dio la oportunidad de verlo. Romanos 3, 23 al 27 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La sangre que fue derramada, la única que es válida hasta la presente fecha, porque ya no importa ustedes, brujos, hechiceros, adivinadores, maten quien maten, asesinen quien asesinen. Si murió con Cristo, fuiste salvo, amado mío, fuiste salvo, estás salvo. Y en la resurrección de los muertos se levantarán primero los muertos y después los que estemos vivos. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados del pasado. Por eso es que la palabra dice: nueva criatura somos en Cristo Jesús. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados son echados a las profundidades del mar. Y nuestro Señor ya se olvidó de eso. Porque tú ni yo nos olvidamos de los pecados y los errores de la gente y somos buenos para criticar, para engañar, para mentir, para juzgar, para levantar nuestro dedo y señalar: mira. Y no te ves tú mismo. Párate en un espejo, siempre lo he dicho, y habla en el espejo por 5 minutos. Y si tú estás libre de pecado, lanza la primera piedra, como lo hicieron con María Magdalena, la adúltera, que encontraron en pleno acto sexual desnuda con uno de sus amantes. Y aquellos sacerdotes quisieron tentar a Jesús. Pero nadie tenta a nuestro Señor porque es el Dios. Y Él lo que hizo fue, como siempre, escuchar, porque Él escuchaba a todo el mundo. Y bienaventurados aquellos que disfrutaron y vivieron esa trayectoria con Jesús por 3 años. Y vieron todos los milagros del Hijo del Hombre, hecho carne y hueso, como tú y yo, siendo el Dios Todopoderoso. Y más bienaventurados fueron aquellos que estuvieron antes de los discípulos de Jesús y creyeron en Jehová de los ejércitos, sin ver a nadie caminando al lado de ellos, y sin verlos a los 40 días después resucitado y con las marcas y señales en su cuerpo, presentándosela a todo aquel que en Él creyó. Y yo creo en un Dios que no veo, pero creo que existe y es un Dios vivo. Así como la brisa que me pega en el rostro, no la veo, pero sé que existe, porque me pega. No veo la luz resplandeciente del sol, porque la veo. Veo la luna porque la veo. Y creo en Dios, aunque no lo vea, pero creo en Él porque está en mi espíritu, está en mi alma, está en mi corazón. Y aquí ahorita siento la presencia, que tal vez tú vas a sentirla después de escuchar esta transmisión. Amén. Y eso espero, que esta semilla caiga en un terreno fértil, crezca y se multiplique al 100 por 1. Con la mira de manifestar, versículo 26 del capítulo 3 de Romanos, estamos leyendo. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Qué quiere decir aquí? Para que tú no te jactes que todo lo que haces es por ti. Por eso es que la fe, la salvación no es por obra, sino por fe. Espero que ahora se entienda. Tú puedes hacer todo lo que quieres. Tú puedes continuar haciendo todo lo que quieres. Pero si tú no tienes la fe real de Dios, todo lo que has hecho no te va a servir de salvación. Triste y lamentable y sencillo.
como lo que estás escuchando. Si tú no tienes la fe y crees en Cristo Jesús, hagas lo que hagas, prediques lo que prediques, sermonees lo que sermonees en una iglesia donde digas que fuiste expuesto por Dios como pastor, como apóstol, como profeta, de nada va a servir. Las profecías son las que están escritas en la Biblia. Y todo aquel que se llama profeta es porque profetiza en revelación de sueño lo que está escrito y lo que va a acontecer y lo que está pasando. Pero escrito ya está. Porque si tú dices ser profeta y dices cosas, te va a dar gripe y te dio gripe, eso es ya adivinación por carne, qué sé yo. El ejemplo de Abraham, que estaba hablando yo, en Romanos 4, y dice que pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne. Según la carne no se consigue nada. Según la carne no se consigue nada. Entonces nos vamos a Romanos 4, del 1 al 5. Wow, el apóstol Pablo, por eso es que uno de los apóstoles que yo más leo, escudriño para saber de su historia. Un hombre que era perseguidor, asesino de los cristianos, aquel que creía en Dios, en Jesucristo y predicaba el evangelio. Él los perseguía, los mataba, los arrastraba por todas las ciudades para que lo vieran sufriendo. Y fue. Y era un tremendo teólogo, un tremendo educado en la Torá. O sea, pero vuelvo y repito, nos podemos llenar de libros y si no tenemos el conocimiento, el entendimiento de nuestro Señor, que proviene de los cielos, no somos nada. Somos como una orquesta sinfónica, todo descuadrada, donde no se va a entender lo que se toca y la gente se va ahí. Así de sencillo. Romanos 4, del 1 al 5. El ejemplo de Abraham. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse entonces, pero no para con Dios. Por eso es que vuelvo y repito lo que estaba diciendo anteriormente. Viste que lo que yo estoy hablando está dentro de la palabra, no lo estoy hablando carparedes. Tú puedes hacer muchas cosas, pero esa es tu gloria delante de los ojos de los humanos aquí en la tierra, y por ende ya tú tienes tu recompensa, que es el aplauso de todas esas personas en ese momento. Eso es como el burro, donde el burro donde se montó nuestro Señor Jesucristo para entrar a Jerusalén. El burro recibió hojas, panderos, y alegría, y cuando Jesús se bajó, ya era un burro normal y corriente. Tú sin Cristo no eres nada. Tú sin Cristo no eres nadie, hermano. Yo no soy nadie sin Cristo. Si yo no tengo a Cristo, soy uno más del montón. Y se lo dije a nuestro Señor. Y se lo dije a mi padre hace 4 años. Y se lo sigo diciendo. Que yo no quiero ser uno más del montón. Yo no soy ni religioso, ni me llevo por doctrinas, ni me llevo por mandato de hombre. Yo cumplo las leyes terrenales porque tengo que cumplirlas. Pero hasta ahí. Y se lo dije, yo no quiero ser uno más del montón. Yo no quiero ser un religioso más. Yo no quiero ser un dominguero más. De ir solamente por 2 horas, 1 hora, 45 minutos, escuchar palabras, aplaudir y vacío, como llegué y me peor. No, yo voy a una congregación y si yo no siento la presencia del Espíritu Santo, yo me voy. Si yo no me siento identificado con la presencia del Espíritu Santo, allí yo me voy. Y Dios lo sabe. Y Dios lo sabe. Por eso es que los verdaderos cristianos somos de pocos amigos, pero aquel que se arrima y quiere darse la oportunidad de aprender, crecen como creció los seguidores de Cristo Jesús. Empezó con 1 y terminó con millares. Y hoy en día, después de 3.000 años, 2.000 años, o el tiempo que el calendario griego, romano, haya querido ser, ahora Cristo Jesús tiene millares de seguidores a nivel mundial. Y nuestra palabra es seguir llevando esas buenas nuevas
la salvación, la reconciliación, el amor del Padre sobre el Hijo hacia la nación. Y la palabra misma lo dice, que hasta que no conozcan el nombre de Jesús, hasta el último rinconcito del mundo, su venida no va a venir. Porque todos tienen que conocer de Dios, todos se les tiene que hablar de Cristo Jesús, para que no digan, a unos les habló y a otros no. Mira, hermanos, una vez yo tuve una palabra en un estudio bíblico, donde Dios me dio revelación en la lectura, y estoy hablando hace como un año, más o menos, cuando en la palabra, cuando Cristo fue crucificado, y Él dijo, Padre, consumado es tu acto, mi espíritu lo encomiendo a ti. Él descendió al infierno, porque la palabra misma dice, descendió al infierno. Pero la gente no ha pedido sabiduría para entenderlo, y así me lo explicó papá. Él descendió al infierno porque muchos murieron antes de Él venir a la tierra. Y para que no le dijeran un Dios injusto, Él fue al infierno y predicó el evangelio. Y aquel que estaba en el infierno, que le creyó, fue salvo y ascendió a los cielos con Cristo Jesús. Y el que no creyó, allá abajo está. Ya el infierno existe. Y el infierno es todo lo que aquí se vive, pero hay un infierno allá abajo que ya existe. No sé si estará lleno, no sé si estará vacío, no sé si estará semilleno. Pero yo sé que todo aquel que ha muerto con Cristo y sin Cristo está esperando el día de ser levantado y llevado a juicio. Y ahí Dios apartará al cordero del cabrito. Así de simple. Aquellos irán, ya saben para dónde, para el infierno, a una vida eterna, pero en lloro, en sufrimiento, en ardor, como la historia de Lázaro y el rico. Y otros estaremos en gozo, en alabanza, día y noche, amando a nuestro santo, 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 Rey de reyes, Señor de señores y nombre sobre todo nombre. Amén. Continuamos. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Romanos 4:3. Romanos 4:4 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así de simple, así de simple. Ahora nos vamos a Habacuc 1:13. Me perdonan, hermano, porque yo estoy como ustedes, buscando las citas. Habacuc. Habacuc. Dijimos Habacuc 1:13. Y dice, Habacuc se queja de injusticia, así como me quejaba yo en mi pasado. Y a veces cometo el error de todavía quejarme, cuando tengo que alabar todas las bendiciones y toda la gloria de mi Señor y todos los milagros que hace diariamente en mi vida. Porque todos los días hace milagros en mi vida y en mi casa, en mis hijos, en mi madre, hermanos y sobrinos. Y a cada uno de aquellos que ha extendido Dios, ha usado Dios para que extiendan sus manos con este siervo, que lo único que hace es, o intenta, en su imperfección, buscar el rostro de Cristo y agradarle a Dios, no al hombre. Ni que me den una palmadita, lo estás haciendo bien. A mí lo que busco es que Dios incline su oído, incline su cabeza y diga, wow, este varón esforzado y valiente, como Job. Por eso es que Job fue bendecido y triplicadas las bendiciones de él, porque siempre fue un varón justo y fiel a Dios. Nunca maldijo, nunca lo cuestionó
y perdió a 10 hijos. De una volada. No fue a uno por una gripe, ni por un cáncer, ni por un SIDA, ni por esas enfermedades endemoniadas. Ya, fue. Y todo lo que nos pasa en nuestra vida es porque Dios lo permite. Satanás y sus demonios no tienen autoridad y nunca ha tenido autoridad sobre nosotros. Nosotros le hemos dado la autoridad. Bueno, los que siguen en la oscuridad, en las tinieblas. Los que estamos en Cristo Jesús somos libres, somos salvos, ya no somos esclavos. Gloria a Dios, aleluya. Bendito seas, Padre de los cielos. Entonces, ¿qué dice Habacuc 1:13? Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Solamente escucha y ve. Todos aquellos que han muerto creyéndole a Cristo están reposando, están descansando para después estar en gloria y en gozo. Amén. Amén. Dios, por amor y por su gran misericordia, envió a su Hijo para que seamos salvos, todos, o los que creemos en Él, en el nombre de Jesús. Isaías 59. Aquí son varios versículos de Isaías 59. Así que los invito a Isaías 59. Confesión del pecado de Israel. Isaías 59, el primero es del versículo 2 al versículo 6. Y dice, según las Escrituras, confesión del pecado de Israel, versículo 59, 2 al 6. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a la luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de araña. Y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. ¿Ya? Ahora nos vamos al mismo Isaías 59, del 15 al 16. Y dice, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová, y desagró a sus ojos, porque pereció el derecho. ¿Qué quiere decir aquí? Que todo aquel que se aparte de la maldad, de la iniquidad, de la perversidad, de todo aquel que se arrepienta originalmente, violador, asesino, borracho, alcohólico, fornicario, adultero, o sea, todo aquello que haga pecado, que cometa pecado, y se aparte de todo eso y cambie su vida, transforme su vida, acepte a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida, será limpio de todo pecado por la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Así de sencillo y así de simple. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo, el brazo poderoso, extendido de nuestro Señor Jesucristo. Poderoso Jehová, poderoso general, extiende su brazo y te agarra, te abraza para salvarte, protegerte, como la gallina sus polluelos, que los encubre con sus alas, para protegerlo del frío y del calor eminente.
y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interrumpiese, y lo salvó su brazo y lo afirmó su misma justicia. Siempre tendrás el respaldo. Si realmente sirves a Dios como debe ser, nunca serás avergonzado y humillado. Satanás se podrá levantar las veces que desee y quiera, pero Dios siempre te va a resguardar. Siempre su presencia va a ir delante de ti. Siempre va a atar a todos esos demonios, todo principado y potestad que se levante contra ti, hermano y hermana. Créele a Cristo Jesús, créelo y ponlo a Él en primer lugar. Pon su reino en primer lugar, pon su justicia en primer lugar. Búscalo a Él antes de empezar alguna actividad, antes de empezar un trabajo. Ponlo a Él siempre en primer lugar. Antes de escoger un noviazgo, antes de irte a casar, pon a Cristo Jesús en primer lugar, porque ya Él tiene predestinado a ese esposo, a esa esposa para ti. En el nombre poderoso de Jesús, créelo, créelo, y todo lo demás será puesto por añadidura. Créelo, te lo digo yo personalmente. Te lo digo yo personalmente. Y sigo esperando por mi esposa, la cual bendigo donde quiera que esté, la cual oro por ella, por bendición, sabiduría, entendimiento. Que el día que Dios la ponga en mi camino, ambos nos reconozcamos y lo sintamos en lo más profundo de nuestro ser, que es la esposa que yo he estado pidiendo y es el esposo que he estado pidiendo en oración. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Ahora mismo, Isaías 59, vámonos al versículo 20-21. Y vendrá el Redentor de Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. O sea, todo aquel que se voltee, que salga de su maldad y reconozca a Dios, será salvo. Porque mira lo que dice aquí: y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad, o sea, se aparten de toda maldad, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos. O sea, es un pacto, y Dios no es hijo de hombre para mentir ni hombre para engañar. Es Dios todopoderoso, al cual no debemos cuestionar, estemos pasando por lo que estemos pasando, perdamos a quien perdamos. Más bien tenemos que orar y entregarlo a Cristo Jesús, y que muera con Cristo en su corazón. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos. Jehová, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Un pacto eterno, continuo y transferido de generación en generación. Por eso es que tienes que educar a tu hijo en la palabra, enseñarlos desde pequeños, involucrarlos en la oración, involucrarlo en la iglesia, involucrarlo a orar juntos, involucrarlo en todo lo que tenga que ver con Cristo Jesús, con la palabra misma. Léele Proverbios, léele los Salmos. Cree en Cristo, hermano, hermana, créele. Ten fe, aumenta tu fe, porque el pago de Jehová es mejor que el que ofrece este mundo. Tú puedes vivir asalariado toda tu vida, pero deja el afán, deja las angustias, porque el dueño del oro y la plata es el creador de los cielos y la tierra y todo lo que está debajo de ella. Y si en lo poco me eres fiel, te pondré en lo mucho, dice la palabra. Y yo creo en Dios. Muchos me dicen: pana, es que tu fe de verdad es diferente a la mía, porque yo creo en lo que no veo y declaro lo que no tengo como que lo tuviese ya. Y me faltan muchas cosas, pero sé que vienen pronto, porque le creo al que me dio promesa, al que pactó conmigo con la sangre que derramó en una cruz, al que me libró a mí de todas mis maldiciones generacionales, de todo mi pasado cochino, de donde me sacó, porque yo era espiritista y estaba cegado, sordo, y le doy la gloria y la honra al Padre en el nombre de Jesús. Y le sigo dando gloria y honra porque cada día me abre el entendimiento y el conocimiento para predicar su palabra y llevar el evangelio. Al que tenga que decirle: Cristo te ama. Al que tenga que decirle: Cristo vive. Al que tenga que decirle: Cristo murió por ti. Cristo perdona tus pecados si tú le crees a Él y te entregas en arrepentimiento genuino. Te lo digo hoy en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo caiga sobre nosotros y haga un avivamiento como nunca tú lo has vivido, en fuego y poder, para que hables en lenguas, para que haya interpretación de las mismas, para que tengas sabiduría,
para que tengas don de ciencia, para que tus frutos se activen en el nombre de Jesús. Y si hoy estás enfermo, te levantas de esa cama en el nombre de Jesús. Si le crees, hoy te levantas de esa cama. Tú que estás paralítico, tú que estás enfermo, tú que estás en la pobreza espiritual. Hoy Dios te dice, levántate, porque tú fuiste hecho a hechura mía, no de este mundo. Tú eres hijo mío, no de Satanás y este mundo. Hoy Dios te dice, tú significas mucho para Él. Él te ama con todo su amor y entregó a su unigénito por ti para ser salvo por su sangre. En el nombre de Jesús. Amén. Si confiesas tus pecados genuinamente y te arrepientes de ellos, serás salvo por la sangre de Cristo Jesús. Vámonos a Efesios 2, 7, 10. Efesios 2, 7, 10. Ok, la palabra nos dice en Efesios 2, 7, 6. Ya vamos a terminar, hermanos. Por eso fue que Dios no me dijo, no lo hagas online. Hazlo así después, edítalo y mándalo. Y al que quiera escucharlo y quiera dar tiempo para mí, o sea, no para mí, para Dios, va a escucharlo. Va a edificarse, va a exhortarse, va a levantarse. Y va a rejuvenecer y va a revivir de la muerte espiritual en la que estabas. Creyente, no creyente, religioso y no religioso, doctrinario y no doctrinario. En el nombre de Jesús, hoy te levantarás como águila, fuerte y rejuvenecido. Efesios 2, del 7 al 10, salvos por gracia. Y la palabra dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Los siglos venideros es hoy, este presente. Hoy 2 de julio del 2020, siendo las 2:13 de la tarde. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, porque nadie se gloríe. Es lo que yo le estaba diciendo, nadie, por obra nadie es salvo, porque se va a glorificar, se va a creer más que los demás, y su recompensa ya la tiene aquel que le dio la palmadita y le dijo, lo hiciste bien, le mataste el hambre por un día a alguien. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, ya fuimos predestinados para la salvación. Amén. Una vez más, la palabra nos dice que somos salvos por gracia, no por obra, hermanos míos. Vámonos a Tito 3, 5, 8. Tito 3, 5, 8. Y la palabra dice en Tito 3, 5, 8, justificados por gracia. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Vuelvo y se lo repito, no somos salvos por obra. Somos salvos por gracia, por reconciliación, por salvación de la sangre, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios